otra jueza, aunque suspendida, pero no podría obstaculizar yo la verdad jamás. Siempre me puse a disposición de la FESI desde el inicio, a disposición del señor juez, y si ocurrió todo eso es porque Dios lo permitió. Yo estoy en el plan perfecto de Dios y yo acepto y le doy la honra y la gloria a Él por esta libertad y seguiré siempre en base a mi defensa y siempre al llamado del órgano jurisdiccional. Giselle Reynoso fue ligada a proceso el pasado 24 de septiembre por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juez justificó la salida de prisión de la jueza debido a las amenazas que denunció por parte del abogado de Roxana Valdetti. El señor abogado entró primero con nombre de otro abogado. Desde ahí empieza el hecho delictivo. Dijo: el que es mandado no es culpable. Y me dijo que tenía que abandonar ese lugar porque ese era exclusivo de la señora y que yo tenía que decirse al sistema penitenciario. Por su parte, el Ministerio Público indicó que no está de acuerdo con dicha resolución, por lo que presentará una apelación. La encuesta de condiciones de vida dio como resultado un aumento de pobreza en la población guatemalteca en comparación al 2016, cuando se daba una baja. Ahora se dice que unos 9 millones de guatemaltecos están viviendo en condiciones de pobreza. Costo mínimo necesario para cubrir una canasta básica que permita satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias. Para los guatemaltecos esa teoría es desalentadora por los resultados de la encuesta de condiciones de vida 2014. Un resultado de 59.3% de pobreza. Este dato, si lo comparamos con el año 2006, en el año 2006 era 51.2%. Entre 2006 y 2014, entonces, observamos un aumento de la pobreza de 51.2% a 59.3%. Y no es algo positivo para el país, pero es importante entender que la gran mayoría de este aumento se debe a que los precios de los alimentos han aumentado. Los 8.1 puntos de diferencia significa que hay 9.369.000 guatemaltecos pobres de los 15.8 millones de guatemaltecos. El 40% de la población más pobre ha mantenido su nivel de ingresos. El cambio fue en la clase menos pobre. La clase media, por ejemplo, vemos reducciones en sus niveles de consumo y la clase más alta también en reducciones importantes en sus niveles de consumo. Normalmente esto se asocia con crisis internacionales, donde la clase que está más conectada a la economía es la que sufre más cuando hay una crisis internacional. En el 2006 los pobres eran 6.656.000 de una población de 13 millones de guatemaltecos. En ese año se redujo la pobreza 5.2%. En ese año, 676.000 guatemaltecos salieron de la pobreza. La diferencia entre el año 2000 de pobres eran de 300.000, pero en el 2014 la diferencia fue de 2.715.000. Con los resultados de esta encuesta se analizará cuáles son sus efectos y qué ha llevado a la población a la pobreza. Es un periodo del 2006 al 2014, son 8 años. Entonces, varias cosas pudieron haber ocurrido en el medio y todavía no hemos hecho los análisis respectivos para poder dar una respuesta satisfactoria. La ministra de Desarrollo dijo que el aumento de la pobreza es una preocupación como ciudadana y funcionaria y señaló que entre sus objetivos está el reducir los índices de pobreza. Lamentamos mucho que la operatización anterior la haya politizado. Y yo sigo haciendo énfasis en eso porque el daño que le hicieron al país, profundamente desde el caserío hasta lo que es el ministerio, el despacho. Si lo vemos desde la parte territorial, desde el caserío hasta la capital. Por eso es importante sanear esa ejecución y generar una observación de política social del gobierno, indicó. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el procurador Jorge de León Duque afirma que uno de los principales retos para el próximo gobierno será el de fortalecer el respeto y evitar que niños, niñas y mujeres sigan siendo un grupo vulnerable. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó una serie de eventos para informar a la población sobre los derechos que posee e invitarlos a denunciar si no son respetados. El procurador resaltó que la corrupción afecta al incumplimiento de los derechos debido al desvío de fondos en las diferentes carteras. El hecho de que 1 de cada 2 niños nazca con desnutrición crónica
Así que como institución del procurador haremos un estricto cumplimiento y fiscalización a los programas, al programa, que independiente si le cambian el nombre o no, pero que tiene que ver con la desnutrición, el Pacto Hambre Cero. Y el tema de acceso a la información también creo que es importante, porque el desvío de los recursos, la corrupción, debilita el respeto y el funcionamiento de las entidades para garantizar los derechos humanos. En cuanto a los derechos de niñas y adolescentes, el principal desafío para el gobierno de Jimmy Morales será reducir la cifra de niños que trabajan para ayudar en sus hogares. Según datos de la UNICEF, son más de 700,000. Son muchos los niños y niñas que están trabajando a muy temprana edad cuando ellos deberían de estar disfrutando de su niñez. Hacer un llamado al garante, en este caso al Estado de Guatemala, ¿verdad? Y al próximo gobierno para que realmente ponga atención, ¿verdad?, a la niñez guatemalteca. El Estado deberá fortalecer el acceso a la educación para que más niños tengan acceso a ella. Anomalías en ejecución del presupuesto del 2015 denunciaron diputados del Partido Encuentro por Guatemala. Estas denuncias quedaron plasmadas en un informe que presentamos a continuación. Presupuesto de 2015, las municipalidades tuvieron una asignación de 4.440 millones de quetzales y han ejecutado únicamente 11%. Sin embargo, en lo ejecutado hay dudas debido a que según el Sistema de Información de Inversión Pública, algunas comunas pagaron el 100% para la ejecución de obras que nunca tuvieron un avance físico. No podemos darle seguimiento a cómo va la obra, en qué fase va, y por eso se le puede dar hasta el 100% de los recursos físicos, aunque dinerarios, aunque no hayan hecho obra. Diferente es de las centralizadas. Ya mandamos a pedir informes, se fue también a hacer el monitoreo in situ. También se estaba pensando mandarle una carta al Contralor General de Cuentas, porque el obligado de ver él es esto, y el año entrante, porque obviamente ya el tiempo corre, sí, de ver una denuncia penal, porque aquí pudo haber habido pérdida de dinero sin obra física alguna. Pero las dudas se expanden hacia los 11 fideicomisos que recibieron 3.412 millones de quetzales y solo han ejecutado el 50%. Con las nuevas reformas a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, esperan que los controles se endurezcan para evitar actos de corrupción. Los fideicomisos y las ONGs van a estar vigiladas obligatoriamente por el Contralor General de Cuentas. Antes era solo por la Superintendencia de Bancos. Aunque fuera dinero público, solo lo privado lo podía fiscalizar y no se hacía. Esto es un avance sustancial. Además van a haber auditorías concurrentes. Esto quiere decir que no van a ser después de, sino cada 3 meses, y esto va a ser un avance. Trasladamos ahora a las noticias departamentales, lo que nos lleva al interior del país, y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre. En su titular dice: cae por distribución de pornografía infantil. MP y PNC allanan vivienda en Asunción Mita. Operación Sin Fronteras se lleva a cabo en varios países, como le mencionábamos anteriormente. Estamos hablando de Carlos Antonio Cuellar Trabanino, de 25 años, que fue capturado ayer en la colonia Los Prados, barrio La Libertad, Asunción Mita, Jutiapa, sindicado de integrar una red de pornografía infantil a la que supuestamente le distribuía este tipo de material, informó la Policía Nacional Civil. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Trasladándonos a noticias departamentales, en Sololá, alrededor de 100 adolescentes participaron en las diversas charlas que se realizaron con el fin de que los adolescentes eviten embarazos a temprana edad. Ampliamos la información. Participaron representantes de distintos departamentos que se congregaron por 3 días consecutivos para conocer las leyes a favor de adolescentes para evitar embarazos a temprana edad. Sobre la importancia de la educación de las mujeres en especial y de las niñas, y traer esta conversación a las jóvenes, ¿verdad? Entonces, durante estos 3 días hemos trabajado en equipos. Pues estamos trabajando en la parte en un programa de educación para las mujeres, adolescentes y niñas, para que ellas puedan ir a la escuela. En el Pleno se discutió la reforma del artículo 81 del Código Civil, que se refiere a la edad para contraer matrimonio. La ley plantea que los contrayentes deben tener cumplidos los 18 años para casarse. Para que las niñas y adolescentes no se casen tan jóvenes y que puedan disfrutar de una buena educación y de una formación integral. Con el sentimiento y la experiencia y la vivencia de las niñas, nosotras seguimos apostando que esa excepción solamente es
es paliativa, sino que tendría que haber quedado mínimo 18 años sin ninguna autorización, ¿verdad? En Solola se registran 1.400 embarazos en adolescentes entre las edades de 14 a 18 años. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Más adelante estaremos ampliando las noticias de lo que sucede en el interior. Así será. Muchísimas gracias, Lorraine. Nosotros tenemos que seguir con más información esta mañana. Crista nos cuenta respecto a otros temas a nivel mundial, preocupaciones en México, Crista. Exactamente, siempre en este segmento presentamos temas de tecnología, de salud y de lo que ocurre en el mundo. Precisamente les contamos de que existe preocupación en ambientalistas mexicanos tras la fuerte contaminación del río Santiago. Este afluente se ha convertido en fuente de enfermedades y muertes y además saben que no existen los planes para poder rescatarlos, por lo que están muy preocupados y aquí tenemos los detalles. El río Santiago en México es uno de los más contaminados de América Latina. Unas 400 fábricas han arrojado desechos por 4 décadas, convirtiéndolo en un turbio depósito de más de 1 millar de sustancias tóxicas, metales, químicos y otros contaminantes. A eso se le suma la descarga de aguas negras de unos 10 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Para las localidades de Juanacatlán y El Salto, el río Santiago es una amenaza silenciosa. Definitivamente nos ha afectado aquí mucho. Se han dado muchos casos de cáncer, muchos. Aquí en Juanacatlán se están dando muchos casos de deficiencia renal. O sea, el agua está transparente, pues sí, pero el agua es homicida. Aunque los pobladores ya no se bañan ni pescan en el río, el riesgo sigue latente. Los mantos freáticos se han contaminado y de ahí sale el agua que usan en sus hogares. Creen que la Secretaría de Salud Estatal oculta los efectos de la contaminación. Y en otro tema, dándole seguimiento a la manipulación fraudulenta de 11 millones de motores de diésel para superar controles antipolución, el grupo automotor alemán Volkswagen aseguró que la problemática se debe a una cadena de errores que iniciaron desde el año 2005. La manipulación fraudulenta de motores diésel por parte de Volkswagen para superar controles antipolución son fruto de una cadena de errores iniciada en 2005. Así lo aseguró Hans-Dieter Poch, presidente del Consejo de Vigilancia del grupo automotor alemán, al presentar un primer balance de 2 investigaciones. Reveló que hubo errores e infracciones individuales de empleados en ciertos ámbitos de la empresa, debilidades en ciertos procesos y una actitud de parte de algunos que consistía en tolerar las infracciones de la ley. Por el momento dijo no tener pruebas de la implicación de miembros del directorio o del Consejo de Vigilancia presentes o pasados. 7 directivos han salido de la compañía ante el escándalo. En septiembre, Volkswagen desencadenó la mayor crisis de su historia al reconocer que había instalado en 11 millones de vehículos diésel un software capaz de brindar datos falsos en los resultados de las pruebas anticontaminación. ¿En qué finaliza este escándalo y a ver de quién es la culpa? Que ya ninguno de los dos, ninguna de las dos partes decide aceptarlas y cada vez tienen otra información importante que compartir con las demás personas. Estaremos dando seguimiento a estas noticias. Compañeros, regreso con ustedes. Así es, muchas gracias, Crista. De nuevo repasamos los títulos más importantes de Guatemala y el mundo, si usted se acaba de despertar. Vamos entonces con esto. Tras captura de hombre acusado de distribución y consumo de material pornográfico infantil en Asunción, Mita, Jutiapa, Ministerio Público realiza investigaciones para dar con el paradero de más involucrados. Con arresto domiciliario queda la jueza Gisela Reynoso, quien esta madrugada abandonaría la prisión de Santa Teresa en la zona 18 para cumplir con custodia en casa. La Fiscalía del Ministerio Público afirma que va a apelar esta resolución. La pobreza se incrementa en nuestro país, así lo revela una nueva encuesta de condiciones de vida. Más de 9 millones de habitantes de Guatemala son pobres. Tratar de cumplir con los derechos humanos de niños